Buen día, amadas hermanas. Gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad para edificarnos. Y esta vez nos toca meditar en el versículo que se encuentra en Primera de Pedro 1:7. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Este es un versículo muy importante que tal vez muchas veces, hermanas, hemos leído. Ahora vamos a entender un poquito más de lo que significa. Ayer vimos en el versículo 6 la explicación de nuestra hermana Nelly, que entendimos que era necesario que seamos afligidas a través de diversas pruebas. En este versículo entendemos un poquito más qué significa y para qué necesitamos ser afligidas. En primer lugar, hermanas, tenemos que entender en este versículo que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Es decir, ¿quién va a someter a prueba nuestra fe? Es Dios. A Él le corresponde, hermanas, esta labor. A Él le corresponde probar nuestra fe. Y las pruebas o las tribulaciones, esa aflicción que va a causar estas dificultades por las que vamos a atravesar, tienen un propósito divino. Tienen un propósito que muchas veces no llegamos a entender. Entonces, debemos estar convencidas que las pruebas en nuestra vida siempre nos van a llevar a algo bueno, así como nos dice Romanos 8:28, que todas las cosas que nos van a pasar van a ser para nuestro bienestar. Hay un propósito en todo. Muchas veces cuando vivimos nuestra vida cristiana sin dificultades, sin problemas, podemos aparentemente estar bien como cristianas. Todas las cosas pueden parecer que son fáciles, pero en realidad, hermanas, necesitamos pasar por dificultades para que nuestra fe llegue a una madurez, para que nuestra fe sea firme, sea fortalecida, para que nosotras como cristianas lleguemos a esa calidad de vida que Dios quiere, esa calidad, a esa madurez espiritual. Entonces, hermanas, tenemos que entender que las pruebas no significan el resultado o no son la consecuencia de nuestro pecado, porque muchas veces podemos sufrir a consecuencia de nuestro pecado. Tampoco podemos decir que las pruebas puedan ser el resultado de una tentación, aunque muchas veces también en esas situaciones somos probadas. Pero más que todo, hermanas, la prueba a nuestra fe va a ser aquella que tengamos que sufrir, aun cuando como cristianas estemos muy bien, estemos haciendo bien las cosas, cuando como cristianas estemos andando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios probó a hombres que pues en la descripción que se hace de ellos en la Biblia fueron intachables muchas veces, como Job, o cuando Dios vio con buenos ojos a Abraham entre tanta multitud, entre tanta gente y lo escogió. Entonces, ejemplos como estos o el de Pablo, que a pesar de hacer bien las cosas, él tuvo que soportar aflicciones. Entonces, muchas veces las pruebas se pueden confundir con disciplina. Finalmente, Dios sabe en la medida que nos va a probar y en qué momento nos va a probar. Pero como cristianas tenemos que estar convencidas que todas vamos a ser sometidas a prueba en nuestra fe. Hermanas, es tan importante acá en este versículo la comparación que hace Pedro, que tenemos que ser probadas así como el oro, dice. ¿Y qué significa esto, hermanas? He estado investigando un poco acerca del oro.
es que el oro es un metal que sabemos que es muy preciado, tiene gran valor y es muy difícil de ser hallado. Pero entre sus propiedades, el oro, en primer lugar, es considerado como un metal noble. Y las propiedades grandes que tiene el oro es, en primer lugar, que es la ductibilidad, la maleabilidad. ¿Pero qué significan estas palabras? La maleabilidad es la capacidad de moldearse bajo presión. Y la ductibilidad del oro es la facilidad para ser estirado sin romperse. Y es interesante, hermanas, cómo dice de 1 gramo de oro se puede conseguir un hilo de más de 1 kilómetro de longitud sin que se rompa. Pero para llegar, hermanas, a este grado de nobleza, el oro tiene que pasar, hermanas, por un proceso de purificación, un proceso que implica, pues, fuego. Y es interesante ver cómo este proceso de fundición, hermanas, se logra a través de temperaturas muy altas. 1060 grados centígrados de temperatura para fundir el oro. ¿Y por qué es necesario fundir el oro? Porque en este estado, hermanas, las impurezas salen a flote. Y es en ese momento que se tienen que retirar las impurezas. Porque normalmente el oro no viene limpio. En su estado natural, el oro viene con muchas impurezas. Y el fuego hace que esas impurezas se separen. Esta comparación, hermanas, es muy interesante porque nos permite entender que en nuestra vida espiritual, cuando nos acercamos a Cristo, pues tenemos cada una de nosotras diferentes defectos, podemos decir, hábitos malos, tal vez costumbres malas. Tenemos muchas cosas que necesitamos descartar de nuestra vida cristiana. ¿Y cómo va a ser posible eso, hermanas? A través de este proceso en el que, pues, así como el oro se separa de las impurezas a través del fuego, nosotras vamos a tener que ser probadas, vamos a tener que ser sometidas a dificultades, a tribulaciones, a aflicciones que van a sacar lo mejor de nosotras, van a permitir de que nuestra vida sea brillante, así como el oro, y vamos a llegar a ser valiosas. Cuando vemos nuestra vida cristiana desde ese punto de vista, hermanas, vamos a entender no solo que las pruebas son necesarias, sino vamos a empezar a pensar de otra manera, que las pruebas son buenas. Hablar de pruebas, pues, normalmente no nos gusta porque significa aflicción, dolor, pero cuando entendemos que estas pruebas nos van a hacer mejores delante de Dios, así como el oro puro, el cual es utilizado después para hacer piezas valiosas. Así vamos a llegar en nuestra vida cristiana a ser utilizadas para grandes cosas. Cuán importante, hermanas, es que seamos probadas. Y saben que lo más importante entre todas estas cosas es que el que nos va a probar es Dios. Dios es vamos a decir, el fundidor de nuestra vida cristiana. Él es el artífice de lo que vamos a llegar a ser. Esta, esta ilustración que usa Pedro, hermanas, nos ayuda mucho a comprender la necesidad de ser probadas, porque del oro refinado, pues de esas piezas refinadas se van a lograr cosas valiosas de gran admiración. Y eso es lo que Dios quiere para nosotras, que reflejemos ese brillo de nuestro Dios.
Y hermanas, por lo tanto, las pruebas son importantes en nuestra vida. El oro por sí mismo no se purifica, ¿verdad? Porque necesitamos que alguien haga ese proceso. Y en nuestro caso, pues estamos confiadas de que Dios va a hacer ese proceso. Quien hace todo ese proceso de fundición es el artesano, el fundidor, el que nos va a forjar es nuestro mismo Padre Celestial, quien nos ama más que nadie en esta vida. Así que con esa confianza de estar en las manos de Dios, sea cual sea la prueba que actualmente cada una de nosotras esté afrontando, pues vamos a salir fortalecidas, hermanas, porque al tener en la prueba ese sufrimiento, vamos a comprender de que no se trata de nosotras finalmente, sino de Dios quien está obrando. Puede ser que ahorita cada una de nosotras esté pasando enfermedad, puede estar pasando, no sé, por la necesidad económica, por una pérdida de trabajo, o puede ser que tal vez estemos pasando aflicción por ser, no sé, criticadas a pesar de que estamos haciendo bien las cosas, o podamos estar sufriendo persecución. Las pruebas tienen diferente naturaleza, diferente índole, pero todas ellas nos van a llevar a depender de Dios. Podemos llegar a un punto en el que alrededor nuestro no veamos la salida, no veamos la solución. Es allí donde toda nuestra confianza vamos a tener que depositar en Dios, porque no se trata de salir por nuestros medios, sino de que nosotras entreguemos toda nuestra confianza a Dios. Y cuando sintamos esa dependencia de Dios, hermanas, Dios va a obrar. Entonces, cuán importante, hermanas, es que en esta situación de prueba, pues eh, tengamos que ver con esa diferente perspectiva. Miren lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanas, el fin de la prueba es llevarnos a la perfección. Dios no nos va a probar nuestra fe, como muchas veces decimos para saber si tenemos fe o no, porque todas acá somos mujeres de fe, sino que las pruebas nos van a perfeccionar, nos van a hacer más fuertes, más valiosas. En consecuencia, hermanas, no debiéramos pedir a Dios, sácanos de esta prueba, sino debiéramos de pedir, danos la fortaleza para soportar esta prueba, para que nos ayude a pasar por este dolor, por este sufrimiento que naturalmente genera la prueba, porque después lo que viene es lo que nos va a dar gran gozo, es la esperanza que tenemos, hermanas, mientras somos afligidas, de que esto va a pasar, como dice en el versículo anterior, es por un poco de tiempo. Después el resultado va a ser inigualable, el gozo que vamos a sentir. La última parte del versículo dice que esa fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es que superar las pruebas, hermanas, traen eso, gloria, honra para nuestro Dios. Y es necesario que en esta vida seamos afligidas en pruebas, porque las hermanas, los demás, los que nos observan, pues van a glorificar también a Dios a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra fidelidad, pese a las dificultades que pasemos. Y acá en nuestro grupo tenemos hermanas que son un gran ejemplo, hermanas, de fidelidad a Dios en medio de estas
dificultades y aflicciones. Y eso es para alabanza de nuestro Dios, para gloria de Dios. Pero el gran día, hermanas, aquel día en el que pues va a ser manifestado la gloria verdadera en su total plenitud, va a ser cuando Cristo vuelva. Y eso es lo que dice la última parte. Y en la Biblia tenemos tantas bienaventuranzas, y sobre todo en Apocalipsis, que habla de ese gran día donde Dios pagará. Allí hay bienaventuranzas, hay muchas bendiciones para aquellos que venzan las pruebas. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Hermanas, cuán importante que nos mantengamos firmes, fieles en medio de las pruebas. Que el Señor nos bendiga, amadas hermanas.